En fin, vamos a pasar, que ya estamos unos minutos demorados, ya están los participantes de la próxima sesión. Se llama Libertad bajo ataque, violencia contra los periodistas e impunidad estructural. Y vamos a poner el foco en una de las amenazas, sin duda la más grave para el periodismo, ¿no? La violencia letal contra la prensa. Y lamentablemente en los países donde los periodistas son asesinados con frecuencia, la persistente impunidad que rodea a las investigaciones sobre estos crímenes, ¿no? Vamos a analizar factores como estos factores no solo afectan, digamos, a las víctimas y a sus familias, sino que además se reiteran, la norma es la impunidad y genera sin duda un efecto inhibidor que debilita la libertad de prensa y el derecho a la sociedad a permanecer informada. Andrés Mompotes, director general del Tiempo, periodista con vasta trayectoria en uno de los países que tiene uno de los peores registros en materia de violencia letal e impunidad, es presidente de la Comisión de Desarrollo Editorial de la CIP y vicerregional para Colombia. Buenos días, Andrés, un gusto verte. Adelante, por favor. Hola Carlos, muy buenos días. Como tú decías, efectivamente tenemos aún un gran desafío en relación con el tema de la violencia y especialmente con la impunidad. Y para abordar este segmento de ese reto que tenemos por delante en nuestros países, que ha sido muy lamentable para naciones como Colombia, México, pero ahora también vemos el caso de Perú, yo creo que voy a empezar antes de darle la palabra a quien nos acompaña aquí, que está Roberto Rock, como representante de México para esta conversación. Prefiero conversar, iniciar con el caso de Perú y quiero decirle a Rodrigo Salazar que nos cuente, como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, por qué prácticamente el 2025 se convirtió el año más violento para los periodistas en tu país, con los dos colegas que asesinaron en este último periodo. Se completa una cifra de cuatro, lo cual lo hace, para el caso de Perú, un récord nefasto, preocupante, pero que seguramente debe tener explicaciones de que algo está ocurriendo en Perú. Y quisiéramos empezar por ahí, por conocer qué está pasando y cuáles son tus impresiones, Rodrigo. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, buenas tardes para algunos. ¿Me escuchan bien? Sí, Rodrigo, sí. Vale. Muchas gracias, un gusto estar contigo, Andrés, también con Roberto. El motivo por el cual el Perú ha llegado a la posición a la que ha llegado el año pasado es básicamente por una institucionalización de la criminalidad, ¿no? Sabemos que nuestros países son países violentos, pero el incremento de la minería ilegal y el incremento de la criminalidad dentro de los espacios públicos, es decir, en el Congreso y en otros espacios, digamos, de funcionarios públicos, ha llevado a que haya una normalización de la violencia contra periodistas. No solamente asesinatos, también, por ejemplo, pues que le peguen a un periodista, que un policía pues amedrente a la prensa sin ningún tipo de consecuencia. Entonces creo que hay una permisividad a la agresividad contra los personajes de la prensa. Ahora, si consideramos que la minería ilegal, que es nuestro principal problema de criminalidad, se ha vuelto, digamos, una de las economías principales del país, se estima que la mitad del oro que produce el Perú cada año es ilegal, y esto, por supuesto, trae problemas de trata de personas, asesinatos y demás. Aquellos que investigan esta criminalidad se ven expuestos, ¿no? Por supuesto que la minería ilegal penetra todo tipo de capas políticas en el Perú. Y lo interesante o no lo interesante, lo destacable quizás del modus operandi de estos criminales contra la prensa es que son siempre algunos personajes ligados a gobiernos regionales, por ejemplo en la selva y también en la costa peruanas. Son mafias que están enquistadas dentro de gobiernos regionales de transporte, mafias ligadas a terrenos, por ejemplo, bienes raíces, pues que cuando un periodista investiga estos casos termina siendo una piedra incómoda, ¿no? Una piedra en el zapato para estos operadores de la delincuencia. Y se resuelve matándolos, ¿no? Lamentablemente es lo que hemos visto de maneras muy parecidas
con sicarios a bordo de motos que mataban a periodistas que estaban camino o de salida de sus medios de comunicación. Sí, un comentario sobre, tú mencionas el avance de esa minería ilegal del oro que se ha convertido en una fuente de las rentas criminales de estos grupos. Quiero contarte, Rodrigo, que en Colombia también está ocurriendo lo mismo. En Colombia, en el cual los grupos criminales, hoy disidentes de lo que fueron en su momento las FARC, viven obviamente de lo que siembran como cultivos ilícitos de coca. Somos el mayor productor de coca y de cocaína, pero rentablemente, o sea, lo que es más eficiente hoy para estos delincuentes es más eficiente el oro. Es lo que más les da garantía de recursos desde la ilegalidad y está generando mucha presión en los medios comunitarios y en los medios de periodistas que están en las regiones. Allí hay un drama compartido que tiene que ver con esas raíces profundas que al final producen lo mismo, asesinato de periodistas. Hay un delito transnacional que une a Perú y une a Colombia, y eso me da pie para decir que es otro lazo que siempre nos une con México, desafortunadamente, que es el delito transnacional de narcotráfico, que está en la mayor parte de los casos detrás de los asesinatos de los periodistas, muchas veces por cuenta de administraciones corruptas que son investigadas en casos de corrupción, pero que detrás tienen como arma, como brazo armado, los grupos de narcotraficantes. Yo quería preguntarle, con ese lazo que nos une trágico también a México, el tema del narcotráfico, Colombia, México, unidos por ese marco transnacional de la mafia. ¿Cómo es la situación en este momento? ¿Qué has notado, Roberto? Hubo dos colegas asesinados en este periodo, nuevamente mexicanos. ¿Qué ha ocurrido en tu país en estos meses, Roberto? Andrés, mucho gusto saludarte y en particular que moderes esta mesa. Rodrigo, un abrazo, saludos a todos, a todas. Eh, Gracias a la CIP estamos cerrando un programa que ha sido muy estimulante, muy inspirador con muchos compañeros, compañeras. Lo de Chepe Zamora fue muy importante. También la presencia de Carlos Martínez y de otros colegas que da cuenta de un esfuerzo de la CIP por ir teniendo más vasos comunicantes. Eh, Fíjate, Andrés, que en México estamos muy impresionados ante las evidencias de que el crimen organizado logró construir digamos, el crimen organizado ligado al narcotráfico, como tú dices, logró construir una especie de carretera, una especie de plataforma a partir de la cooptación de autoridades nacionales y regionales, donde ha podido trepar a otros negocios tan o más lucrativos que el narcotráfico, eh, como si sobre esa carretera ya solamente fuera subir una especie de convoy de ferrocarril, de tal suerte que por ahí corre desde luego el narcotráfico, corre el tráfico de combustible ilegal, corre la extorsión. La extorsión en México es en este momento tal vez el mayor negocio del crimen organizado en el país. Tenemos productores que generan un flujo muy importante de productos de exportación, como el aguacate, como las berries. Eh, Hay un estado en Michoacán que por sí solo podría, y lo hace en cierta medida, cubrir las necesidades de un mercado como Estados Unidos. Pero se hace un cálculo de que solamente extorsionándolos con $3 por caja de aguacate o de berries, el narcotráfico podría estar acumulando anualmente algo así como 15.000 millones de dólares. De tal suerte que el problema es la capacidad cooptadora, corruptora del crimen organizado, de todo tipo de estructuras, de agencias de seguridad pública, etcétera. Y ciertamente se han venido produciendo asesinatos de periodistas. Afortunadamente, parecería haber una tendencia hacia la baja, lo cual puede ser también producto no de una buena noticia, sino de una cooptación también de los medios de comunicación y la ampliación de zonas de silencio donde los medios de comunicación han dejado de voltear hacia el crimen organizado. Tenemos cada vez más estados, más ciudades donde es muy evidente e incluso público que los medios voltean a otro lado cuando hay un crimen organizado fehaciente.
Lo que nunca había ocurrido en la Ciudad de México, tenemos cada vez más grupos criminales y es muy difícil encontrar eh, eh, un abordaje profundo de este fenómeno. Creo que todavía tenemos una resistencia en la Ciudad de México para denunciar, para indicar cuáles carteles tienen influencia en la ciudad y en su zona metropolitana, pero la perspectiva es muy negativa. Yo creo que el tema de los asesinatos contra periodistas, y con eso terminaría esta primera intervención, Andrés, es el síntoma más brutal, digamos, de toda una serie de descomposición y de toda una serie de problemas que afectan a la prensa mexicana. Va desde el acoso político. Hay muchas evidencias, como creo que lo hubo también en Colombia, de que muchos asesinatos de periodistas ejecutados incluso bajo códigos de narcotráfico, entre comillas, realmente fueron ordenados eh, por, por políticos. Eh, en este momento no podemos descartar esta situación. Creemos que el tema de la impunidad se nutre también de una crisis generalizada que toda esta mañana y el día de ayer se ha discutido por parte de la CIP. Tenemos algunos avances en México, en el pasado gobierno de López Obrador, el deterioro fue tan grave en materia de seguridad, con un récord en el número de muertos bajo condiciones violentas, que se reflejó también en el caso de los periodistas. Esto ha ido disminuyendo paulatinamente en el nuevo gobierno, pero los asesinatos continúan. Es muy difícil valorar incluso los pequeños avances, los pequeños éxitos que se han tenido, por ejemplo, en Colombia, en el caso del mecanismo de protección de periodistas, que fue replicado casi copy-paste en México desde 2005, pero que actualmente está totalmente desbordado por amenazas contra periodistas y también hay que decirlo por un desempeño a veces muy disfuncional de medios de comunicación que se rozan mucho con el crimen organizado. Eh, Creo que un Muy panorama grave. muy complejo, Andrés. Muy grave, sí. Y tocas el siguiente elemento y con eso le voy a dar la palabra nuevamente a Rodrigo y es el elemento de, tú decías, y me parece que es un análisis adecuado cuando uno dice el síntoma nefasto de lo que pasa con la prensa y con una sociedad se refleja cuando en esta sociedad asesinan a periodistas, asesinan la verdad, asesinan la posibilidad de que la gente entienda lo que está ocurriendo en relación con esas amenazas, esos poderes criminales que hoy ya no solo viven del narcotráfico, sino que son empresas que diversifican sus ganancias con diferentes actividades y que además cooptan el poder y que además cooptan en algunos casos desafortunadamente, la justicia en nuestros países. Y eso va de la mano con otro hecho y es el tema de la impunidad, que la impunidad viene a ser entonces, en este caso, el síntoma de que la cura está lejos. Y si no logramos empezar porque la cura funcione, vamos a tener realmente no solo sociedades silenciadas, no solo desiertos informativos como tú mencionabas, Roberto, sino también sociedades que poco a poco se van a volver inviables y eso sí es muy preocupante para nuestras democracias. ¿Cómo es el tema de la impunidad? Rodrigo, tú en tu informe mencionabas un caso que suena indignante, cómo liberan, por ejemplo, a un condenado por el asesinato de un periodista, 12 años de condena y un juez decide darle la libertad con un argumento, la verdad, bastante frágil. ¿Cómo está teniendo ese efecto la impunidad en Perú, Rodrigo? Bueno, tú lo has mencionado, Andrés. Hubo un condenado, y no cualquier condenado, una persona que había postulado a la presidencia de la República, que había postulado a la alcaldía de Lima, que había sido electo congresista en su momento, Daniel Urresti. Él mató a un periodista, Hugo Bustíos, en 1988, le dinamitó el cuerpo. Fue un asesinato terrible. Y después de 35 años, la familia dio justicia, ¿no? Se le condenó a 12 años de cárcel. Y fue liberado este año. Urresti fue liberado de un caso que la familia había perseguido durante, como les digo, 35 años. Liberado porque el Congreso actual, el año pasado, estableció que ninguna persona
podría ser condenada por algún delito, digamos, fue ahí cuando se firmó el Estatuto de Roma entre los derechos humanos antes de julio de 2012. O sea, el señor Urresti es responsable de haber matado a un periodista, pero ya está libre por esta facilidad que se le otorgó a los violadores de derechos humanos en el Perú. Y esto fue el mismo Tribunal Constitucional, ojo, o sea, no es poca cosa. Pero la impunidad es absoluta. La Asociación Nacional de Periodistas del Perú señaló hace un tiempo que en el Perú todos los casos de asesinatos de periodistas habían sido impunes en los últimos 30 años, más o menos, un poco más. Recientemente se condenó Lisa Alfaro al ex, conocemos el señor de las sombras de Alberto Fujimori, ¿no? Y fue condenado a 20 años porque claramente eso no afecta a la condena de Montesinos porque ya ha estado en prisión 20 años. O sea, el señor va a salir pronto este año o el próximo de prisión. Entonces esa sentencia no lo afecta. Pero hay muchos casos más. Jaime Ayala también, periodista del diario La República, asesinado hace más de 30 años. No pasa nada. O sea, en el Perú matan a un periodista y no pasa nada. Metieron preso a uno de los asesinos supuestos ejecutores del crimen de Gastón Medina que mataron el año pasado, que era un venezolano. Pero el autor intelectual del crimen, nada, no se sabe quién es. No hay indicios, no hay avances. La fiscalía tampoco nos confirma, nos adelanta cómo va, por lo menos, aparte de la investigación. No tiene que darnos, digamos, los resultados, pero sí por lo menos rendir cuentas. Entonces, yo recuerdo mucho un comunicado que sacó la CIP cuando mataron al cuarto periodista el año pasado. El presidente de la CIP dijo, se está armando una suerte de permisividad de asesinato, ¿no? De normalización. Y yo creo que es así, ¿no? Quiero, además, para cerrar esta intervención, quiero recoger unas declaraciones que dio Roberto Roca hace un año o dos, 2 años habrá sido cuando aún era presidente de la CIP. Y él mencionaba que el problema de la migración iba a ser un problema que iba a afectar a la libertad de expresión en los países de América Latina. Y tiene razón, pero creo que hay que expandir eso ahora en vista de lo que viene ocurriendo con la minería ilegal, sin duda con el narcotráfico, que siempre ha sido un problema en estos países, pero creo que digamos, criminalidad transversal que nos toca a todos, desde Colombia, ¿cierto? Hasta el sur de Chile, es esto, ¿no? Es una criminalidad que está enquistada en los gobiernos de nuestros países. La minería ilegal es uno de ellos, por supuesto. Y creo que, digamos, tenemos que discutirlo como una suerte de narrativa que viene afectando la libertad de expresión. Sí, hay que entrar en esa reflexión, de acuerdo, Rodrigo. Hay que mirarlo de manera transversal y lo que habría que hacer es tratar de llevar a nuestros gobiernos o nuestras sociedades a que lo miren así, que lo miren de manera transversal. Es la única forma de por lo menos acercarnos a combatirlo. Roberto, decía Rodrigo que el riesgo de esto, y lo mencionaba la CIP cuando asesinaron a nuestro cuarto colega en Perú, era que se empezara a normalizar esa situación. ¿Tú crees que en México, por cuenta de la impunidad, que es muy alta, altísima en México, se están normalizando los asesinatos de periodistas? ¿Y cómo Creo se que podría la, res- enfrentar la esa res- normalización? la respuesta es que sí. Y yo creo que esto implica un juicio brutal en contra de la justicia, de los jueces, de los fiscales en México. Es el mismo estándar, yo te diría, para cualquier tipo de crimen en México. El nivel de impunidad en nuestros países, con un sistema tan débil en materia de procuración y administración de justicia, es enorme. Eh, yo creo sin embargo, Andrés, hay un debate que tenemos pendiente en los medios de comunicación. Durante 2 días hemos escuchado todos los desafíos que enfrentan los medios de comunicación, económicos, de sostenibilidad, tecnológicos, políticos, desde luego. Pero yo creo que el mayor desafío que tenemos es que no estamos siendo capaces de convencer a la comunidad a la que servimos de que no es posible asesinar a un periodista. Decimos con mucha fuerza, se asesina al periodista, eso implica asesinar la verdad. Pero la sociedad no lo está leyendo así. Es un desafío gigantesco convencer a la sociedad de ello. Y creo que en muchos casos esto pasa también
por entender que, decía Chepe Zamora, nosotros no somos el cuarto poder, somos un contrapoder. Pero durante muchas generaciones el periodismo se asumió, o muchos medios se asumieron como parte del poder, como un ente sentado a la mesa del poder. Y creo que así fue y así nos fue. Ahora es muy complicado explicar a la sociedad que no formamos parte del poder político, que no formamos parte de los entes que desprecia como sociedad, porque el nivel de desprecio hacia el poder, hacia los partidos políticos, hacia el gobierno, incluso hacia todo lo que representa cierto tipo de autoridad, incluso la intelectual, la científica, es enorme en nuestros países. Es también producto de lo que está haciendo el autoritarismo, que la gente entra en un desencanto muy profundo. Pero creo que tenemos internamente una discusión, Andrés, en materia de estándares éticos, en materia de precarización del trabajo del periodismo, que está ligado a muchos factores. Tenemos periodistas trabajando de manera muy aislada en países como los nuestros, en México, que es un país tan grande. El ejercicio periodístico en muchas regiones es un oficio de sobrevivencia, donde los periódicos les pagan a los periodistas con ejemplares para que los vendan y que de ahí se busquen la vida. Eh, es muy complejo el fenómeno. Yo me quedo con la idea de que sí tenemos que analizar todo, pero que el principal desafío es cómo logramos una alianza con la comunidad a la que decimos estar sirviendo. Para seguir con esa línea de conversación que me parece, Roberto, que es que es un ejercicio de autorreflexión sobre cómo logramos hoy hacer que se regrese esa página que tú mencionabas sobre que la gente entienda claramente que somos un contrapoder y no parte de los poderes. Porque además ese es el discurso que utilizan quienes quieren atacar hoy a los medios de comunicación y a los periodistas, para tratar de deslegitimar y desacreditar su tarea. Rodrigo, ¿qué crees tú que en el caso de la sociedad peruana se debe hacer para precisamente tratar de poder reconstruir ese sentido de, de protección o por lo menos de defensa de el pueblo peruano en función de unos periodistas que hacen bien su tarea, que generan el periodismo que ellos están buscando como sociedad? ¿Qué se debería pasar o cómo sientes a la sociedad peruana en relación con eso? Será que parte de lo que ocurre cuando nosotros salimos a reclamar la lucha contra la impunidad y nos sentimos un poco solos desde nuestras agremiaciones de prensa tiene que ver con eso? A ver, esa es una pregunta muy difícil, Andrés. Si yo pudiera tener la respuesta, se la vendería al tipo, me haría millonario. Un poquito complicado tener ese dato, pero mira, creo Andrés, que hay una a veces desconexión emocional, me parece, entre el periodismo y las sociedades. Creería que cubrir algunas cosas hablo de medios nacionales, ojo, cubrir algunas cosas que le tocan el corazón a la gente. Yo recuerdo una cobertura que hizo la prensa acá en el Perú con la extorsión, que coincido también con Roberto, que es uno de los problemas más graves que hay en nuestros países. En el Perú es brutal, te matan por no pagar un cupo de 5 soles, que es un poquito más de $1. Eh, los transportistas públicos salían a las calles, hacían paros y le pedían al Congreso que retrocedieran las leyes en favor del crimen que había dado recientemente. Eh, y la prensa lo cubría, ¿cierto? Yo recuerdo claramente un dirigente transportista, un líder transportista, que estaba en ese momento haciendo este paro y estaba la prensa alrededor y agradeció a la prensa, ¿no? Por estar cubriendo los eventos, por estar, digamos, interesada, con portadas en internet, en la televisión. Yo hace mucho tiempo no recuerdo que alguien agradezca a la prensa por algo, ¿no? Entonces, recojo ese caso porque me parece importantísimo. En el Perú el principal problema que tenemos es la inseguridad ciudadana y la cobertura de la prensa a los paros de los transportistas, ellos lo tomaban como me están visibilizando. Creo que llegar a ese nivel de tocar la fibra de la sociedad es importante, ¿no? A veces creo yo cuando entramos en discusiones, lo que pasa pues en la fiscalía, lo que pasó en el poder judicial, de repente la gente no lo siente muy cercano.
Pero cuando hablas de inseguridad creo que llegas un poquito más al nervio de las personas, ¿no? Y, y quisiera hacer un añadido aquí en el tema de la impunidad que también hemos mencionado en este panel, también mencionaba Roberto hace un instante y tú también. El tema de la normalización de la impunidad no es en Latinoamérica, es en todo el mundo, ¿no? La carnicería que lleva Israel contra periodistas en Gaza y en el Líbano es tremenda, ¿cierto? Hace 2 días o 3 han matado a una periodista y hay varias organizaciones que han recogido los testimonios de las personas que han estado alrededor de este caso y ellos decían, lo que está pasando acá es que la han querido matar a ella directamente, ¿no? No han dejado entrar a los médicos. Entonces, si esto pasa en la guerra más importante, digamos, o la más coyuntural o la más reciente, si quieren, en el mundo, esta normalización de matar de un Estado a un periodista indefenso, ¿por qué no podría pasar en nuestros países, ¿no? Que pasan más desapercibidos? Entonces creo que la discusión de impunidad es una discusión que nos excede a todos, lamentablemente, ¿no? Y es parte de lo que ocurre en el mundo y seguramente continuará. Lamentablemente no veo, digamos, mayor solución, por lo menos inmediata, a este tema. Sí, definitivamente es un desafío muy complejo y no pareciera haber en el horizonte una fórmula definitiva para enfrentar esa falta de castigo y esa falta de investigación, esa falta de llegada sobre todo a los autores intelectuales, porque en los pocos casos avanzar se llega a los materiales, pero no a los intelectuales. Y ahí yo quiero enlazar ya para cerrar con un tema que también salió en nuestra conversación y es el de los efectos de estos casos de violencia, especialmente los de los asesinatos, cuando uno ve lo que ocurre en Perú, lo que ocurre en México y lo que ocurre en Colombia. Hay un patrón adicional. La mayor parte de estos casos son en regiones, son en zonas que no son los centros urbanos, son en lugares donde lo que se está poniendo en riesgo es la posibilidad de que exista el periodismo sobre esa comunidad, esa conexión que mencionabas tú ahora, Rodrigo. Entonces, cada asesinato se convierte en la semilla de un desierto informativo en lo profundo de México, en lo profundo de Perú, en lo profundo de Colombia. ¿Cómo enfrentar ese problema, Roberto? Sí, mira, hace poco menos de 3 años se intentó asesinar aquí en la Ciudad de México al principal periodista de radiofónico, Ciro Gómez Leiva. Eh, eh, no, nada, yo creo que es el episodio más grave que haya tenido en la etapa moderna del país el periodismo mexicano, no solamente por la magnitud, digamos, el prestigio de este periodista, sino porque nunca había ocurrido en la Ciudad de México. Eh, pero yo creo que tendríamos que empezar a coincidir en una ruta de trabajo que a veces se, se, se debilita, Andrés, Rodrigo. Creo que hay un esfuerzo muy importante de la CIP reciente que por un enorme liderazgo de Carlos Lauría se logran fondos por primera vez en mucho tiempo para estimular el tema del combate a la impunidad. Creo que necesitamos incluso una metodología diferente para medirlo. A mí me gusta mucho la del CPJ, que estuvo representado por Carlos Martínez aquí. Creo que hay que hacer alianzas con distintos organismos, poner más en contacto a todos los países con una FLIP, por ejemplo, de Colombia. Hay muchos países donde dicen, bueno, es que esto no me afecta a mí. Yo estoy un poco a salvo del crimen organizado regional. Ya nos hemos dado cuenta que no es cierto, que naciones como Argentina, por ejemplo, como Chile, el crimen organizado internacional está poniendo en riesgo a nuestras comunidades. Tenemos que estar más cerca en esta discusión y en acciones conjuntas, en presión conjunta sobre las autoridades, visibilizar estos casos como el que se menciona de la impunidad en el caso del periodista cuyo asesino fue liberado. En fin, hay una dinámica, un proceso por seguir si queremos mantener la esperanza viva, Andrés. Mm. Muy bien, y terminamos contigo, Rodrigo, entonces en esa línea. ¿Cómo hacer que podamos tener o pensar en estrategias y tácticas y especialmente para evitar que se den esos silencios informativos, esos desiertos informativos, ahí donde es asesinado un periodista en las regiones, por ejemplo, de tu país? Bueno, silencios no hay. Cuando fue liberado Daniel Urresti,
hubo una queja unánime en el Perú por esto, ¿no? Eh, y yo, la CIP también hizo un comentario al respecto, nosotros lo presentamos en nuestros informes a la CIP también. Eh, digamos, dentro de la degradación democrática que vive el Perú, que ya no tenemos ninguna institución pública que nos defienda o siquiera que saque cara por nosotros, ni siquiera la Defensoría del Pueblo, sí las organizaciones periodísticas estamos muy unidas en el Perú. Ese es el último bastión, ¿no? Porque ya perdimos a la Defensoría del Pueblo, hemos perdido a la Fiscalía, bueno, nunca tuvimos a la Fiscalía tampoco, pero quedamos nosotros los periodistas. Y creo que estamos haciendo un trabajo bastante bueno en el sentido de aguantar los embates legislativos, los embates fiscales, los embates del Poder Ejecutivo. Lamentablemente no podemos defender a los periodistas, no podemos evitar que los maten, ¿no? Pero digamos, creo que mantener esa fortaleza, esa unión, a pesar de que en algunas cosas puede haber ciertas discrepancias entre organizaciones, ¿cierto? Pero nos permite poder aguantar mucho de los problemas que están ocurriendo ahora. Los legislativos los hemos frenado casi todos, felizmente, con un equipo muy grande de periodistas del IPIS, de la ANP aquí, con quienes consideramos que somos primos hermanos. Eh, y si no tienes esa unión y ese empuje y esas ganas de defenderte, ahí sí te comen entero, ¿no? Creo que tenemos que, en todos los países, apuntar a eso. Y además aquí quiero agradecer a la CIP porque ha sido fundamental en nuestra defensa también. La CIP estuvo aquí el año pasado en una misión de investigación, una misión de recojo de información, que fue súper importante para nosotros, ¿no? Así que yo creo que ese tipo de alianzas son fundamentales. Bueno, y ya entonces ya cerrando aquí como conclusión en medio de este panorama tan difícil, tan sombrío, yo creo que ese mensaje tuyo es el de esperanza, pero además el de resultados, la asociación, la manera de agruparnos, la forma de encontrarnos con nuestras asociaciones dentro de nuestros países, aunque tengamos diferencias, porque además son bienvenidas y hace parte del debate democrático, ni más faltaba, pero la unión alrededor de un mismo factor, la defensa de la vida de los periodistas entre todos y garantizar que eso nos permita tener un frente unido es parte de lo que demuestra que hay esperanza y que tenemos capacidad de seguir enfrentando una amenaza que es colectiva. Yo cierro aquí, Carlos, y les agradezco mucho a Roberto y a Rodrigo por sus apreciaciones que fueron muy fructíferas. Muchas gracias, Andrés. Saludos, Rodrigo, abrazos. Saludos. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias a los tres, gracias Andrés, Roberto, Rodrigo, discusiones muy importantes. Solo para puntualizar un poco lo que decía Roberto, digamos, el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios, la UNESCO, nos ha dado un grant a la CIP para trabajar justamente en tres de los países que tienen un récord bastante, bastante negativo en términos de violencia letal contra periodistas, Colombia, México y en el último año Perú. Esto nos va a permitir hacer investigaciones sobre casos de asesinatos recientes, casos ligados a la profesión, poder dar publicidad a estos casos, ver, analizar a través de esos informes dónde han quedado en la justicia, por qué han quedado trabados en los sistemas legales de cada uno de los países y poder además seguir a partir de esos informes con una ruta legal, ya sea en el sistema interno o el sistema interamericano, o a través un escrito amicus curiae, avanzar esos casos y después poder discutirlos, debatirlos con las autoridades pertinentes, ya sea en México, en Perú, en Brasil, para poner el tema de la impunidad, que lamentablemente, a pesar de que hemos hablado de autocracias, de problemas de democracia y demás, sigue siendo la amenaza más clara, más importante para medios y periodistas, poder ponerlo en la primer, al tope del debate en la agenda pública, ¿no? Porque es un tema, digamos, que genera, digamos, obviamente, un efecto inhibidor en el periodismo, como lo decíamos recién, ¿no? Zonas donde ocurren estos asesinatos, en los estados en México o en las zonas
donde todavía hay actores ilegales en Colombia, ¿no? O en el interior de Perú. Son zonas donde, digamos, un asesinato de un periodista genera autocensura hacia adentro, ¿no? Porque no, los colegas tienen miedo de poder informar y la sociedad se ve restringida en su derecho al acceso a la información. Así que vamos a estar trabajando fuertemente en estos temas en la CIP y que es uno de los ejes de trabajo de muchos años. El apoyo, hemos tenido apoyo de la Fundación Knight durante muchos años para un programa que llevó adelante Ricardo